¿Qué tal, comunidad chalaca? Bienvenidos una vez más a tu podcast Esta es la verdad. El día de hoy vamos a tocar un tema súper interesante, pero no me encuentro solo. El día de hoy nos acompaña nuestra compañera, muy linda ella, Geraldine. Fuertes aplausos para Geraldine. Te doy el pase, Geraldine. Bueno, muchísimas gracias, Cristian, y estar en esta oportunidad, en este segundo programa. Ya tuvimos el primero con nuestra amiga Melanie, sí, que está muy interesante. Por favor, vayan a verlo. Así que, estimados oyentes, arrancamos con todo. Todos los días mucha información en las redes, en la radio, en la televisión. Unos dicen sí, otros dicen no. Me siento confundido, ¿quién dice la verdad? ¿Dónde está la verdad? Está en la corte del callao. Esta es la verdad. Y entramos de lleno, Geraldine, a este tema tan importante, la tenencia patria potestad y el régimen de visitas. ¿Qué tipo de estadísticas tenemos en este tema, querida compañera? Sí, es muy importante que se tener acá estas cifras. Bueno, primero tengo que el Ministerio de Justicia desde el 2024 y este 2025 ha estado resolviendo más de 40.000 casos sobre tenencia y visitas. Esta asistencia legal gratuita nos ha estado apoyando con eso. Pero otra data muchísimo más alarmante que hay que tener a consideración es que en realidad el 42% de toda la carga procesal en el Poder Judicial, o sea, no te estoy hablando de acá solamente Lima, Callao, provincia, no, en general. Global. En todo en todo claro. Nacional. Nacional. Todavía no llegamos a global, todavía, pero sí, a nivel nacional es 42%, o sea, es demasiado. Entonces hay miles de niños esperando que sus padres se pongan de acuerdo en su régimen de visitas, en cuándo los van a ver, quién es el que va a velar por el menor, muchas cosas. Y tú sabes, compañera, que lo peor que puede pasar en este tipo de casos es el tiempo, porque los más afectados son los menores, los niños. Pasa el tiempo y casi ya es una infancia perdida, ¿no? Pueden pasar 4 o 5 años y sin resolver este caso. Pero ojo, hay noticias frescas. Gracias a la oralidad civil, que ya es una realidad en la Corte de Justicia del Callao, se están resolviendo casos de familia en solo 8 días. Ojo con eso. 8 días. 8 días. Es muy rápido. Es muy rápido, de verdad, que casi impensable, ¿no? Un cambio total para nuestra gente del puerto. Claro, Cristian, pero no todo es papel. O sea que también tenemos que concientizar acá a la comunidad chalaca que nos sintoniza y que agradecemos bastante que nos vean. Es que también tenemos que tener en cuenta el impacto psicológico en los menores. Es bastante brutal lo que los menores pueden vivir. Por ejemplo, un padre puede utilizar al hijo como arma o como trofeo, porque ya después, por favor, también hay que tener en cuenta que la tenencia también va ligada al tema de pensión alimenticia. Hay varios aspectos. Sí. Pero hablar de este rasgo tóxico que puede afectar no solo a nivel cognitivo del niño, el desarrollo, sino también emocional. Le puede causar depresión, ansiedad crónica, o sea... En su personalidad también, si estamos hablando de adolescentes, ¿no? Claro, el libre desarrollo del menor. Entonces, aquí no solamente con quién se queda el niño, sino también es cómo cuidamos su salud. Y bueno, para poder desmenuzar y entrar un poco más a fondo en este tema tan importante, tenemos aquí a la doctora Violeta Pemberton Medina, juez del primer juzgado de familia del Callao. Bienvenida, doctora. Ok, muchas gracias. Agradezco la invitación a este canal para poder disertar algo sobre los temas que ustedes han indicado. Muchísimas gracias, doctora. Su presencia aquí es bastante importante para también conocer de esos términos que quizás no conozcamos, podamos confundirlos entre sí. Podría ser, en breve, ¿qué es la tenencia? ¿Hay tipos de tenencia? ¿Nos podría explicar un poquito más sobre eso? Claro, en primer término les diría que la tenencia es un atributo de la patria potestad. Quiere decir que la patria potestad es lo principal y una parte de esa patria potestad, de los derechos que abarca, es la tenencia. La tenencia básicamente es el poder convivir con el niño. Es un derecho que le corresponde a los padres, ¿no? Siempre que hayan reconocido al niño, obviamente, de poder compartir con el niño, vivir con él, cuidarlo, educarlo, y etcétera, y todo lo que corresponde a su cuidado, ¿no? Esa tenencia puede ser, por ejemplo,
Si se trata de una tenencia que se está ejerciendo por ambos padres, es una tenencia lo que es mejor, ¿no? Para que la familia pueda surgir como debería ser. Una tenencia que está siendo realizada por ambos progenitores a la vez. No es compartida, no. Claro, la tenencia compartida es aquella cuando los padres se encuentran separados y se le da espacios similares para que tanto el padre como la madre puedan compartir con el niño. Entonces, esa es una tenencia compartida. La tenencia conjunta es la que se realiza por ambos padres cuando viven en una familia, cuando integran la familia, que es lo ideal, ¿no? Ambos padres han formado un hogar y dentro de su hogar los niños que crecen en el hogar, los hijos, pues crecen con una tenencia de esta naturaleza por ambos padres, ejercida de manera conjunta por ambos padres en el hogar, ¿no? Cada uno comparte sus roles, sus obligaciones dentro del hogar y así es como se realiza. Y ahora también está la otra, que es la tenencia exclusiva, que cuando los padres están separados, uno de ellos nada más ejerce la tenencia. Esto puede ser de hecho porque uno de los padres que se separó se llevó al niño o lo acordaron internamente, pero no existe una resolución judicial. Cuando ya existe una resolución judicial ya hay un reconocimiento de esa tenencia exclusiva o se decide por una compartida. La patria potestad es el derecho que tienen los padres por el hecho de tener a los hijos, ¿no? Y es un conjunto de derechos y obligaciones también. O sea, no solamente de los padres hacia los hijos, de cuidarlos, de darles una educación, de protegerlos, proteger su salud y todo lo que sea positivo y que conlleve al cuidado del niño, incluyendo el vivir con él, que es la tenencia, ¿no? Sino que también los niños o los hijos tienen obligaciones hacia los padres, como guardarles el respeto, cumplir con sus tareas escolares, consultarle cualquier problema que tenga, ¿no? Y hacer algunas labores de apoyo también en la casa dentro de sus facultades, como por ejemplo tender la cama, lavar sus platos. Esa es parte de la formación que deben de tener dentro del hogar con la familia, ¿no? Entonces, la patria potestad es un conjunto de derechos, es más, es una institución familiar principal de la familia, del derecho de familia, y que está pues reconocido tanto en el Código Civil como en el Código de los Niños y Adolescentes. Uno de esos atributos es la tenencia. El régimen de visitas, ¿qué cosa es el régimen de visitas? Es el hecho de que cuando un padre está ejerciendo la tenencia exclusiva, ya sea de forma de hecho, o reconocida, ya sea por sentencia o por un acuerdo conciliatorio interno o ante un centro de conciliación extrajudicial. Entonces, a ese padre que no está ejerciendo esa tenencia, se le da un régimen para poder compartir con su niño. Ese es el régimen de visitas. ¿Por qué? Más que nada, más que un derecho del padre, es el derecho del hijo a compartir con la familia. Y que no solamente se limita al hecho de poder visitar al padre, sino también a la familia paterna, abuelitos, tíos, primos, etcétera, ¿no? Porque el niño tiene que vivir en familia, es un derecho también reconocido pues, por la Convención de los Derechos del Niño y está incluido obviamente en el principio que es básico para todos los niños, el Doctora, principio de interés superior del niño. El punto que usted está tocando de la tenencia exclusiva y el régimen de visitas, nuestra querida Corte del Callao cuenta con espacios ¿no? direccionados a ese tipo de regímenes. Coméntenos un poquito de eso. Claro, mire, el equipo multidisciplinario de familia actualmente con esta corporativización que hemos hecho de los juzgados de familia cuenta con salas especiales, salas didácticas, salas que son amigables para que los niños se sientan en confianza, donde podrían reunirse con sus padres, con el padre o madre que no ejerza, en casos especiales, porque lo normal es que el régimen de visitas que se le otorga a uno de los padres sea dentro de los espacios normales y naturales. O sea, el padre recoge al niño de la casa de la mamá, si es que ella es la que ejerce la tenencia, lo lleva a su casa con la familia. Bueno, eso sería con externamiento, o sea, poder sacar del hogar materno al niño para compartir con él, llevarlo a pasear, llevarlo a compartir con la familia, Eso es lo normal. pero no solo para paseos
Ok. sino también para asumir obligaciones. Y el niño tiene una tarea que hacer, por ejemplo, y al papá le tocó fin de semana, pues se recogerá también los cuadernos, le apoyará en la tarea, En la etc. tarea. Eso es lo normal, lo que debería ser, ¿no? Exacto. Lo esperado. Pero hay casos en que, por ejemplo, hay que ponerle algunas restricciones porque de repente uno de los padres es consumidor de drogas, por ejemplo, o es alcohólico, o ha habido algún maltrato, pero ese niño quiere mucho al papá y sobre todo esa situación se podría haber presentado por X motivos del padre, ¿no? Porque también puede ser por una enfermedad. Entonces, se requiere que para que el régimen de visitas no lleve ninguna afectación al niño, pues haya una supervisión externa. Entonces ahí funciona, ¿no? Ok, doctora, y ya que tenemos claro sobre estos procesos, ¿no? Los términos que estamos empleando, quisiera que nos cuente un poco más a fondo sobre la oralidad en el Callao. ¿Cuál es el objetivo principal, los beneficios, tanto para la comunidad, ¿no? Para ambas partes, para las familias de Lima y Callao? Y también cómo agiliza más los procesos aquí en la Corte. Bueno, la oralidad ya se implementó hace tiempo acá, pero en el área de civil, ¿no? En el área civil. En familia estamos entrando a esta oralidad que realmente la estamos llevando a cabo, pero como un plan piloto. En el mes de noviembre, según nos ha indicado el consejero de PPR Familia, el doctor Johnny Cáceres, se va a implementar al 100%. ¿Qué significa la oralidad realmente al 100%? Que los procesos judiciales ya no van a ser escritos, ¿no? Va a haber un expediente judicial electrónico. Todavía nosotros no hemos llegado a esa etapa, que estamos encaminados a ello, pero todavía no. Sin embargo, las audiencias orales, ¿qué significa? Tratar de resolver todo en una audiencia, poder conversar así como lo estamos haciendo con ustedes de una manera amigable, poder resolver la situación teniendo en consideración lo que sea más importante para el niño. Ok. Conciliar todo en una sola sesión, eso también agiliza un poco, ¿no? Los tiempos de espera. Claro. Y eso ayuda bastante. Sí es posible. Justo creo que hubo último esa ceremonia de inauguración, de que estamos con oralidad en el Callao, acá en los juzgados de familia. Entonces, con este sistema, que entiendo es un sistema piloto, ¿cuánto sería el cambio? ¿Usted considera que desde que inicia la demanda, porque creo que todavía va a haber demandas, ¿no? O Sí, de frente, no, sí. Tiene que ver. en la audiencia está demandando. No, sí, ese proceso. Ya, quería saber eso porque no me voy a confundir. Entonces, desde que se inicia la demanda hasta que se dé la sentencia como tal de tenencia, de régimen de visitas, ¿cuánto sería el tiempo que se duraría en terminar o en llegar ahí con este nuevo sistema de oralidad? Bueno, lo que se busca es que sea en el menor tiempo posible. No tenemos un límite, digamos, porque eso depende de cada caso, ¿no? Depende de cada caso. Entonces, por ejemplo, hemos tenido la oportunidad en este piloto de poder iniciar con una demanda que fue admitida y que se pasó a la mediación, que es una etapa de este nuevo proceso, ¿no? Pasó a la etapa de mediación, que es llevada con el psicólogo, con la asistente social, con cualquiera de los profesionales del equipo, porque todos están capacitados para ello, ya han llevado cursos para ello. Entonces se designa un profesional y él es el que se comunica con las partes, ambas partes, demandante, demandado. Se les invita a una audiencia, que es esta audiencia de mediación, donde van a conversar, donde ambas partes van a exponer cuáles son sus pretensiones, ¿no? Y pueden arribar a unos preacuerdos. Si existen esos preacuerdos, como ocurrió en este caso, entonces me comunican o le comunican al juez que está a cargo del proceso y nosotros de manera inmediata, que es lo que debe de ser, convocamos a la audiencia, ¿no? En este caso, nosotros ya teníamos preparada una sala, que tenemos una sala de mediación especial en una media luna. Doctora, disculpe que la corte, justo tocando ese aspecto de invitación a las partes para realizar este proceso de oralidad. O sea, no es que se imponga directamente a los padres que deciden llevar este caso directamente a la oralidad, sino se les explica y se les invita, no es tanto imponer. Claro, o sea, la mediación tiene que partir de la voluntad de ambas partes. Okay.
O sea, si es que las partes no desean arribar a un acuerdo, obviamente no se les puede imponer, Claro. ¿no? Entonces, lo que sí, en el caso que no pudiera avanzar con la mediación, no se pudiera concretar con la mediación y el psicólogo, el asistente social, el profesional del equipo comunica al juzgado, entonces igual en la primera resolución ya ha señalado una fecha, la fecha de audiencia. Entonces, en esa audiencia se va a hacer igual la oralidad, tratando de llevar a cabo todas las diligencias y, si pudiera ser posible, sentenciar en la misma audiencia, ¿no? Eso es lo que se va a buscar, ¿no? Finalmente. Y ya los tiempos se acortan, se simplifican más los procesos, ¿no? Y eso ayuda bastante. En cuanto a la oralidad, obviamente se simplifica Claro. el proceso, pero con la mediación se acorta mucho más, ¿no? Ah, Porque si ellos están con preacuerdos, el juzgado en el mismo día reúne a las partes que han concurrido a esa audiencia de mediación y se lleva a cabo una conciliación, porque efectivamente todavía acá no existe una ley que verifique la situación de la mediación. Entonces, en mediación no podemos concluir, pero nosotros, en base a esos preacuerdos adoptados en la mediación, lo dirigimos a la conciliación, expedimos una resolución en esa misma audiencia, tomando esos acuerdos en preacuerdos a los que han arribado inicialmente, encauzándolos obviamente en los términos que deben de ser para que se ejecute, y se saca una resolución que tiene la misma validez que una sentencia con calidad de cosa juzgada y se ejecuta inmediatamente. Mira, y qué bueno, ¿no, Geraldine? Porque considero yo, mi punto de vista, este proceso se nota que busca el bienestar del menor, ¿no? Y que es lo que ambos padres, mamá y papá, se debe buscar. Por varios aspectos que se haya decidido llevar a cabo, no somos ajenos a nuestra realidad, que hay muchas parejas que se separan, pero como se dice, los hijos siempre pagan los platos rotos y muchas veces son las decisiones de los padres, ¿no? Entonces, Claro. como padres deberíamos siempre buscar el bienestar de nuestro hijo y poder llevar a buen puerto la relación, ¿no?, de mamá y papá. Doctora, una pregunta más. ¿Cómo ayuda el contacto directo con los padres en la audiencia oral que usted tome o que los jueces tomen una mejor decisión sobre el régimen de visitas? ¿Qué aspectos considera o qué priorizan, qué detalles priorizan para tomar esta decisión? Bueno, yo creo que es muy importante el realizar una audiencia oral porque nos permite conocer a las partes. Normalmente existen formatos también para poder presentar una demanda de alimentos que no requiere la intervención de un abogado, pero la mayoría vienen con abogado, o sea, vienen con una demanda. Okay. Y a veces lo que se señala en la demanda es totalmente distinto a lo que los padres buscan. Y eso lo he advertido cuando converso con los padres, ¿no? Por ejemplo, lo primero que les explico en una audiencia luego de haber dictado una resolución, que es el saneamiento procesal, que implica que el proceso está limpio de cualquier proceso para poder avanzar hacia una decisión final. Entonces les explico cuál es la finalidad de la conciliación, ¿no? ¿Cuál es la finalidad? De resolver el proceso de la mejor manera posible que preserve el interés superior de sus niños. Entonces, eso básicamente. No lo que quiere el papá, no lo que quiera la mamá, sino lo que sea mejor para el niño. Que es en lo que se concreta ese principio. Doctora, por ejemplo, tengo entendido que sí se escucha la voz del niño, claramente por el interés superior del niño, pero, o sea, ¿qué tanta importancia, mejor dicho, desde cuánta se tiene que tomar en cuenta? O sea, en la edad, me refiero al tema de la edad, porque entiendo que hay menores que todavía no pueden hablar o que todavía no tienen esa madurez, quizás para decir yo... Madurez emocional, ¿no? Quizás porque obviamente son niños, son adolescentes, o también en estos casos en los cuales haya influencia de los padres. Ustedes tienen un equipo multidisciplinario que se encarga ahí, el asistente social, el psicólogo. Ustedes creo que ven eso muchísimo antes, están preparando ahí, revisando el expediente del menor. ¿Cómo tramitan eso, doctora? Bueno, cuando calificamos la demanda, lo primero que vamos a ver es el acta de nacimiento del niño para ver la edad que tiene. Claro. Si se trata de un niño de meses, un infante, obviamente allí no va a poder pasar la entrevista. Ahora, no hay una edad determinada que diga la ley a partir de tal edad, ¿no? Existe la doctrina, existen ciertas cosas que nos pueden orientar. Entonces nosotros lo que tenemos que ver, básicamente lo que ustedes indicaron, ¿no? La madurez emocional del niño.
El niño puede tener 10 años y no poderse expresar. Depende de su educación, de su situación, porque también pueden tener alguna condición o alguna De enfermedad. repente, doctora, disculpe, los sucesos, ¿no? La separación no es fácil para ningún menor, Claro. incluso para adolescentes o personas Así ya es. adultas, Así y es. depende del nivel de choque, ¿no? Ujú. De trauma que ha generado esta separación. Ujú. Bueno, pero si nosotros citamos a una entrevista, vemos todos los aspectos, o sea, no es que una entrevista no significa un interrogatorio al niño, Claro. sino es una conversación tratando de indagar cuáles son sus preferencias. No hay preguntas directas que se le hagan al niño, ¿quiere estar con tu papá o tu mamá? Nunca va a haber una pregunta de enfrentamiento al niño, porque imagínense, elegir a uno u otro pues sería algo terrible, ¿no? Para Ponerlo cualquier entre la espada y la persona. pared. Claro. Así es. Entonces, lo que vemos es conocer al niño. Primeramente, en la entrevista, lo que vemos es cómo es su expresión, si se puede expresar, cuáles son sus gustos, con quién ha salido de paseo, con qué cosa le gusta hacer, con quién comparte los momentos, quién le lleva al colegio, quién le apoya con los deberes, etcétera. Y depende de la edad. Hay niños que, por ejemplo, por la edad, como les digo, son pequeños, pero son muy maduros. Entonces, un niño de 6 años normalmente puede expresarse, Sí. a veces de 4. Pero, por ejemplo, yo tuve el otro día una citación a un niño de 5 y la niña se prendió del papá y no quiso ni dar la cara. Entonces, no lo vamos a obligar. Entonces, entiendo que ese niño está en un nivel que todavía no está maduro como para participar. Entonces, simplemente dejamos sin efecto la entrevista y seguimos adelante. Pero, de todas maneras, nosotros requerimos a los profesionales del equipo multidisciplinario que practique informes a esos niños que están en el conflicto, ¿no? Un informe psicológico, un informe médico, un informe de necesidades educativas y una visita social para ver cómo es la casa donde vive el papá y donde vive la mamá. Cómo es la casa, si es una El casa ambiente, familiar, el ambiente. el Y espacio. eso no tiene nada que ver con la situación socioeconómica de la familia. No, claro. Puede ser una situación, un lugar muy modesto, pero lo importante es ver que haya la posibilidad de que ese niño pueda compartir con sus padres sin ninguna afectación, ¿no? Eso es lo principal. Ok. Bueno, estábamos hablando de la edad. Doctora, en cuanto al régimen de visitas, por ejemplo, ¿no? Si no tengo dinero para un abogado particular, ¿el Estado me apoya en estos procesos de visitas? Claro, a ver, en régimen de visitas no requieren un abogado para poder asistir a las audiencias, pero sí requieren para poder presentar una demanda. O sea, mínimamente la demanda sí tiene que ser presentada y firmada por un abogado. Existe la Defensoría Pública también que puede apoyar a los padres, ¿no? Para pedir ya sea la tenencia, el régimen de visita, la tenencia compartida, el reconocimiento de tenencia, diversas posiciones que pueden darse en estas clases de procesos. Pero muchas veces los padres acuden a las audiencias sin abogado, ¿no? Y me dicen, doctora, no he podido venir con mi abogado. No interesa, porque acá lo que vamos a hacer es, como les digo, tratar de llegar a una conversación entre los padres para conocer cuál es la realidad. Si es que no se arriba a una conciliación, que es la mejor forma, pues le tomamos una entrevista a cada uno, una declaración personal, para que responda ciertas preguntas, para ver cómo es su relación con el niño, si cumple con los derechos, etcétera, ¿no? Para ambos padres. Y en base a eso, y en base a los informes del equipo multidisciplinario y en base a la entrevista del niño o de los niños, es que el juzgado finalmente tiene que emitir una resolución, que es la sentencia. Doctora, disculpe, bajo esa misma línea, entonces, digamos que tengo una pareja y voy con mi pareja, tenemos un menor, a un centro de conciliación, ya sea privado, porque también entiendo que hay privados, y en la Defensoría del Pueblo o en el Ministerio de Justicia también tienen su propio centro de conciliación. Entonces, si yo arribo a un acuerdo con mi pareja de que ya yo voy a tener la tenencia exclusiva, tú vas a tener tu régimen de visitas los tales días, a tales horas, perfecto. Yo puedo ir con esa conciliación, con ese documento al juzgado y decirle, ¿saben qué? Preferiría judicializarlo o etcétera. ¿Cómo tramito ese tema? Ya, a ver.
Una conciliación extrajudicial que puede realizarse en centros de conciliación gratuitos del Ministerio de Justicia, en la demuna que tienen las municipalidades, o hay centros de conciliación también que se contratan, que se paga, como elijan las partes. Tiene si arriban a un acuerdo conciliatorio, esa acta de conciliación tiene plena validez. Tiene plena validez. No requieren llevarla a un reconocimiento judicial. Solamente va a la vía judicial cuando se incumple ese acuerdo. En el caso que se incumple un acuerdo arribado a un centro de conciliación extrajudicial, entonces tiene que pedir la parte que está siendo afectada la ejecución de esa acta de conciliación mediante un proceso rápido que es el proceso de ejecución, ¿no?, de resoluciones judiciales que se homologa también al acta de conciliación extrajudicial. Doctora, entonces usted nos menciona que el incumplimiento del acuerdo, ¿no?, o bueno, en este caso del régimen de visitas, puede ser causal de que le quiten la tendencia al padre o a la madre. También puede llegar a eso, pero no necesariamente. Claro. Entonces, lo que se pide inicialmente, como les decía, era la ejecución, o sea, que se cumpla el acuerdo. Okay. Por ejemplo, la madre dice, yo voy a ejercer la tenencia, y el padre puede sacar al niño los fines de semana, desde el viernes hasta el domingo. Pero ¿qué pasa? Estamos miércoles y el papá no devuelve al niño. Uh-huh. Entonces, obviamente que inmediatamente no va a demandar, ¿no? Pues tendrá que conversar con él qué pasó, puede haber tantas cosas que podrían haber motivado. ¿No? Hemos visto varios casos, ¿no? Claro, entonces conversar qué es lo que pasó, pero si es una conducta renuente, una conducta que ya se evidencia que está incumpliendo el acuerdo, entonces en ese caso tendría que pedir la ejecución del acuerdo. En ese caso, por ejemplo, la mamá pedir que le devuelvan al niño y que cumpla con el acuerdo establecido. El papá que le entreguen al niño, porque a veces ella está ejerciendo la tenencia, pero no se lo da de acuerdo a los fines de semana que habían acordado, por ejemplo. Llegó el fin de semana, el papá se cansó de tocar la puerta y no hay nadie. La llama la mamá, no, es que tuve que salir de viaje, que mira, pero la próxima semana. Va la próxima semana, no, que el niño tuvo que irse a una excursión, y así sucesivamente, y va alargando la situación hasta que el papá dice, no, esto no se está cumpliendo. Entonces, ¿qué le toca? ¿Qué le queda? Acudir a la vía judicial para solicitar la ejecución del acuerdo. La pernoctación, ¿qué significa? Que el niño duerma en la casa del padre o madre que no está ejerciendo la tenencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, supongamos que es lo más común, Uh-huh. pero no necesariamente así, que la madre ejerza la tenencia exclusiva y que al padre se le dio un régimen de visitas. Ahora, es Claro. muy importante, ¿no?, la comunicación con papá y mamá, porque lamentablemente muchas de separaciones de parejas han terminado por la falta de comunicación, y Así es. y es algo que uno no prioriza, pero es un factor muy importante, ¿no?, y que agrava las cosas. Doctora, para culminar, ¿y qué recomendaciones, qué consejos finales nos podría darnos a nuestra comunidad chalaca? Bueno, mire, normalmente los procesos de tenencia y régimen de visitas han venido demorando bastante tiempo. ¿Por qué motivo? Por la carga procesal, porque las audiencias, por ejemplo, ¿qué pasa si no se presentan los padres a la primera audiencia, ¿no?, y se les da una oportunidad de una segunda audiencia, o vino uno nada más y hay que tomarle la declaración al otro? Lamentablemente estamos tan sobrecargados los juzgados que no tenemos la posibilidad de señalar una fecha pronta. O sea, para la próxima semana, que bueno fuera, de repente es a 2 meses, de repente es a 3 meses, ¿no? Y entonces se va dilatando el trámite del proceso. Y peor si conflictúan el proceso y empiezan a presentar medios probatorios extemporáneos de una parte, se corre traslado a la otra parte también, y el expediente va creciendo y va demorando, porque luego la actuación demora, y hasta que termina de recibirse todos los informes del equipo, hasta que se remite al Ministerio Público para que emita un dictamen e ingrese a despacho, y está la cola de todos los expedientes que están para sentenciar, demora un montón. En cambio, con esta nueva situación, con este piloto que estamos introduciendo, yo lo que pido a la comunidad es que quienes vienen a un conflicto de tenencia o régimen de visitas ante el Callao asistan a las audiencias de mediación y presten su colaboración para ello y pongan todo de su parte, porque como en el primer caso que hemos tenido, el proceso se puede resolver de un día para otro. En este caso,
fueron 8 días, pero esos 8 días se computan desde la fecha del ingreso de la demanda, ¿no?, hasta que se resolvió finalmente. Entonces depende de los padres, depende del ánimo que tengan ellos por resolver este proceso y sobre todo que piensen en sus hijos, que es lo más importante y debe ser lo más importante para ellos. Increíble información, doctora. Muchísimas gracias, doctora Violeta. Ha sido una clase magistral, maestra, que hemos podido tener el día de hoy. Esperamos verla nuevamente por aquí para hablar de muchos más temas importantes que ayudan a nuestra comunidad, ¿no?, a resolver todo este tipo de casos. Muchísimas gracias, doctora, por haber estado acompañándonos una vez más en nuestro podcast. Esta es la verdad, siempre. Muchísimas gracias, doctora. Ok, al contrario, muchas gracias a ustedes por haberme permitido dar unas pequeñas ideas y hacer conocer cuál es nuestra realidad actual, invitar a la población chalaca a que se una a este proyecto que con mucho entusiasmo hemos iniciado aquí en la Corte Callao. Bueno, Geraldine, eso es todo por hoy. Gracias, comunidad chalaca, por vernos una vez más. Nos vemos en un próximo episodio y un gran aplauso por el día de hoy, compañeras. Gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Como ya le dije, chao, chao.